¿Cómo están? Creo que no escuché. ¿Cómo están? Bien, amén. Después de una alabanza así, yo creo que el gozo tiene que fluir por todo el cuerpo, amén. Amén, por todo el cuerpo, los pies, cabeza, manos. No tiene que haber dudas en el corazón de un cristiano. Luego de alabar a Dios, el Señor nos energiza y nos impulsa también, amén. Amén. Quería compartir con ustedes entonces la palabra del Señor en esta noche, a la que le puse un título que hasta a mí me conmovió. Misión Nuevo Génesis. No sé cuánto vieron el que se compartió en las redes. ¿Alguno lo vio? ¿Algunos, 2 o 3 por ahí? Si no, Gaby lo puede poner. Bueno, lo habíamos puesto como dibujito ahí, no sé si Gaby ya logró, bueno, ahora cuando pueda ponerle, a un astronauta abrazado de una Biblia. Y a medida que vayamos entrando en temas, ya se van a ir dando cuenta de qué se trata. Tal vez algunos ya puedan dilucidarlo, ya puedan ir llenándose de ideas, pero vamos a ir aclarando a medida que vamos desarrollando el tema. Y para comenzar quería recordar una palabra que es muy conocida y muy usada por todos. La palabra es fe. Algo que tal vez muchos no sepan explicar, no sepan definir, pero sí que la usan y sí que la tienen. Y si estamos acá es porque seguramente en algún momento dijeron: sí, Señor, te voy a seguir. Sí, Señor, acá estoy. Sí, Señor, quiero cambiar de vida. ¿Es así o no? Y todo lo que hicimos en ese momento fue por fe. Bueno, yo desde muy chiquito que voy a la iglesia, así que un poco que me llevaron, pero llegó un momento en el que yo tuve que decidir, en el que mis padres ya no me llevaban de la mano, sino que yo con mis propias fuerzas podía hacer uso de esa palabra que había aprendido durante la niñez, que se llamaba fe. Decidir creer en Jesucristo o no creer en Jesucristo. Decidir aceptar sus desafíos o no aceptarlos y vivir conforme a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me gustaba. Así que todos más o menos conocemos lo que es la fe. O sea, creemos en algo ferviente, de una forma ferviente, o confiamos o estamos convencidos de que podemos hacer algo o de que podemos lograr algo cuando tenemos fe. Cuando hay fe en el corazón, por ahí no hay recursos, por ahí no hay tiempo. Pero ¿qué dice uno cuando está llegando tarde por ahí al trabajo, al colegio? Señor, que todavía no entren. Y uno tiene fe de que va a llegar y todavía no le pusieron la tardanza. ¿Es así o no? A mí me pasó un montón de veces porque vivía bastante lejos del colegio y iba en bicicleta todos los días. Hasta que yo entré al secundario, todos mis hermanos fueron con mi papá. Mi papá le llevaba todos los días, le dejaba en la puerta del colegio, pero yo no. Me compraba una bicicleta y ya sos grande. Así que yo iba todos los días temprano por mis propios medios. Y a veces tenía eso de que no llegaba a tiempo. Entonces uno hacía uso de la fe. Señor, que no esté en la puerta la preceptora, ¿no les pasó? ¿Cómo le dicen acá? Yo le decía preceptora, creo que acá le dicen regente, ¿puede ser? Preceptor, preceptora, ¿sí? No estoy tan viejo. Y bueno, uno ruega y tiene fe, ¿no? De igual me voy, igual me esfuerzo por llegar porque
sé que voy a poder pasar, porque había en colegios, había días incluso en mi colegio que era estricto, que al que llegaba a 5 tarde, afuera, falta entera. Y eso no es bueno, volver a tu casa y decir, ¿qué pasó que no fuiste hoy al colegio? ¿Que no entraste a la escuela? Y tener que dar explicaciones a los padres a esa edad cuesta muchísimo. Así que uno ya saliendo de la casa cuando sabía que llegaba tarde hacía uso de la fe y oraba al Señor que no esté el preceptor en la puerta, que no me vea entrar tarde, porque si no también eso sumaba. Pero de una u otra forma, por más que ahora lo comente como algo chistoso, hacemos uso de la fe en nuestros días, en nuestras vidas, aunque no sea la fe que Dios quiera, aunque no sea ese poder que nos da el Espíritu Santo para lograr las cosas que Dios nos encomienda. Amén. Hebreos 11, todos conocen también, que dice que esa fe es una certeza, una convicción muy fuerte de que aunque no se vea algo, para nosotros, ¿qué pasa? Para nosotros ya es. ¿Amén? ¿Es así o no? Y es fácil notar que pasaron pocos días de clase, sobre todo para los que son estudiantes o para los que trabajamos, que es fácil sacar las cuentas de cuánto tiempo pasó del comienzo del año y de las metas que uno se pone o de las decisiones que por ahí uno pone en su corazón y dice, no, este año voy a ir al gimnasio. Este año voy a aprender inglés. Hay una propaganda que me sale totalmente seguido cuando entro a las redes. Este año voy a aprender inglés. No sé cómo sabe que yo ya sé inglés, pero igual. Es cierto que tengo que aprender más, pero no sé por qué ahí me bombardea. Este año voy a aprender inglés. Y la verdad que sí, es una buena meta que uno se proponga aprender cosas nuevas en la vida. ¿Amén? Hay que hacer uso del cerebro que el Señor nos dio, del cual nos dotó. Así que es bueno aprender cosas nuevas. Y en el año uno se pone metas siempre. Por más que no las escriba o no por ahí no planee mucho, uno se decide y dice, no, este año me propongo hacerlo. Eso que me costaba, eso que no logré el año pasado o en todos estos años, ya está, me aburrí, lo voy a hacer. Pero conforme va pasando los días o va pasando el tiempo, hay mucha gente que se desanima y que afloja, que deja de pedalear, que cree que ya está llegando tarde, se queda en la casa, se deprime, se angustia. Y algunos por ahí tienen fe también solamente cuando no le queda de otra. Yo sé que es muy difícil recibir una noticia como por ejemplo, ya hicimos todo lo que se podía, como ustedes saben, que suelen decir los médicos, así que ahora solo les queda creer. ¿Qué? Y sí, bueno, y ahí uno hace uso de la fe, pero no es así como debemos usarla. El Señor no quiere eso de nosotros. Como decía, volviendo al tema, la gente por ahí empieza algo, se esfuerza por cambiar, se esfuerza por emprender, pero al encontrarse con las primeras dificultades, con las primeras luchas, ya decae, se entristece, mira hacia atrás, empieza a correr más lento, a levantarse sin ganas, a decir otra vez a la reunión un sábado a las 8. ¿Por qué no hacen 8:30? Y estamos en marzo recién, pero por ahí ya nos desanimamos y decidimos, no, este año voy a ser fiel al Señor con esto, pero pasan 3 sábados y ya, no, hoy juega Boca, hoy juega River,
Hoy gana River. Yo que soy de ese cuadro. Pero hay miles de excusas o miles de ejemplos que podemos poner para hablar del desánimo, para hablar de la depresión o de cómo nos sentimos fracasados ya conforme vamos dando los primeros pasos de nuestro proyecto, de nuestro emprendimiento. Lo primero que vemos son días grises, Lo primero que vemos son bloqueos, son obstáculos, son pozos en el medio del camino y ya nos damos vuelta. Es muy común que la gente se deprima cuando inicia algo, cuando inicia un nuevo proyecto. O sea, no te creas que sos un bicho raro porque en estos 3 meses ya dijiste, no, la verdad que me equivoqué. Yo sé que pasé al frente cuando el pastor oró por los jóvenes, cuando oró por todos aquellos que se inscribieron ya en el colegio, por todos aquellos que se inscribieron a las nuevas carreras. Pero la verdad que esto no era para mí, Señor. Yo creo que acá no hay nadie así. ¿Amén? ¡Ay, qué silencio! Por Dios. No, pero es común. A mí también me pasó. Que comenzando ya uno, ay, si sabía, si yo sabía que esto era así, capaz ni me inscribía. ¿O para qué me anoté? ¿Para qué le dije que sí? ¿Cuántas veces pensamos así? ¿Por qué me compliqué la vida? Qué fácil es pensar cosas así, sobre todo teniendo un enemigo que, como dice la Biblia, constantemente está ahí con dardos de fuego. Y fíjense lo interesante del ejemplo del apóstol Pablo, porque dice dardos, nomás dice, ¿y qué herida te puede causar un dardo en el brazo, en la pierna? Una pinchadurita, penita sangra y ya está. Pero dice que viene con fuego, para que te queme, para que te duela y para que tu cuerpo arda. Y para que se expanda por todo tu cuerpo, no solo para que te duela ahí donde te pinchó, sino que el dardo quiere consumirte por completo. Por eso va con fuego. Y Pablo ya lo advertía, dice, tomen el escudo, ¿de qué? De la fe. ¿Amén? Para apagar los dardos de fuego, dice. No dice ni siquiera una flecha o los misiles, si queremos exagerar. No, dice un dardito, que el diablo va a venir con una cosita chiquitita, ¿sí? A querer pincharte el día, el globo, a tratar de molestarte, incomodarte, como esa piedrita en el zapato que suele dar el ejemplo también el pastor. Algo tan pequeñito, pero sin embargo viene con fuego, algo que te va a consumir y que te va a destruir por completo. Salvo que uses el escudo de ¿qué? De la fe. Amén. Qué bueno es tener la palabra de Dios siempre presente. Y bueno, y visto en que es muy común que nos pase esto siendo jóvenes, sobre todo porque uno cuando es joven por ahí no mide, no calcula, no tiene en cuenta miles de cosas, factores y variables que existen en la vida, y uno se manda por ahí. Y dice, sí, vamos para adelante, vamos a hacerlo, vamos a emprender. Y después, como a veces sin consultar y por falta de experiencia, nos encontramos con problemas insolucionables. Es muy común. Así que mi misión en esta noche, como decía el cartelito, mi misión en esta noche es que entiendas que la fe de Jesucristo en tu corazón no se tiene que terminar. La fe que pusiste y que
que nació en tu corazón cuando quisiste emprender no se acaba. Lo que el Señor te dio en esa inspiración y lo que el Señor te habló en ese momento de oración, cuando aceptaste el desafío, esa fe no se tiene que terminar, ni se va a terminar. Esa fe es inagotable, es inquebrantable. No hay quien te la quite cuando Dios planta una semillita de fe en tu corazón. Amén. Y en el ejemplo, en la imagen, yo había puesto un astronauta, no sé, bueno, todavía no lo pone. Y quería explicar una diferencia que hay entre impulso y propulsión. Por eso lo puse al astronauta. Porque es común ver, yo no conozco, ni soy, ni estudié, pero vaya que gracias a la tecnología podemos ver cómo son los lanzamientos, por ahí en películas de ciencia ficción también uno más o menos ven cómo se manejan las naves, los astronautas, etcétera, todo lo que sea para navegar por el espacio exterior. ¿Es así o no? ¿O yo soy el único que miro televisión? ¿No? Todos conocemos. Y bueno, pero hay una gran diferencia entre impulso y propulsión. Y yo veo que las naves se dotan de estas maquinotas gigantes que se llaman propulsores. ¿Cuántos saben o cuántos entienden más o menos lo que significa impulso? ¿O creen saber lo que significa impulso? ¿Por acá? ¿Que levantaron la mano? ¿Sí? ¿Qué sería? Tomar fuerza y avanzar. Empuje, dijo Pedro por allá. ¿Viste? Por eso me gusta estar abajo, porque si no ustedes hablan entre dientes como mi papá, que me dice, yo te dije lo que tenía que hacer. ¿Qué? Mi papá es hablar así de entre dientes porque la gente antes de campo acostumbraba a decirte una sola vez las cosas. Así que uno tenía que estar muy atento ahí porque rápido te iban a decir, si vos estabas... No, yo creo que yo no hubiese sobrevivido a mi infancia con un celular en la mano. Porque mi papá me decía una sola vez las cosas y si yo no estaba atento y no escuchaba, ay, por Dios, ay de mí, ay, ay, ay. Ay de nosotros, teníamos que ser niños muy atentos. Yo sé que los niños de ahora también, porque se desarrollan diferente, con nuevas cosas, pero yo creo que con el celular en la mano no hubiese sobrevivido nunca. Es así. Pero bueno, como decían los chicos acá, y más o menos lo que se escuchó por allá, el impulso es lo que te ayuda a avanzar, es como una fuerza. Y yo sí lo anoté, lo busqué y lo anoté, y dice que el impulso es la cantidad de movimiento que se transmite a un objeto. Es la cantidad nomás, o sea, un pedacito, una porción ¿de qué? De fuerza que yo aplico a un objeto para que se mueva. ¿Está? ¿Captaron? Es un pedacito, vamos a llevarlo en criollo, como suele decir el pastor, es un pedacito de fuerza o la cantidad de fuerza que se le aplica a un objeto para que se mueva. ¿Está? Mientras que la propulsión es la fuerza que impulsa a un objeto, pero para que no se detenga y siga hacia adelante. ¿Se entiende la diferencia? ¿Y por qué puse el astronauta? Porque ellos están llenos de esas herramientas, de esos propulsores. Ellos no terminan su trabajo o su viaje con esos cohetes nomás que los impulsan a salir al espacio. No, ellos siguen dotados de esas herramientas, vuelvo a repetir, que les continúan dando impulso, que le continúan manteniendo el movimiento, que le continúan dando fuerza.
¿Amén? Esa es la gran diferencia. Y algunos cristianos, como comentábamos ya anteriormente, usan la fe como impulso, nada más. Como un poquito de fuerza para decir, sí, voy a cambiar. Sí, voy a dejarlo. Sí, voy a empezar a ponerme firme. ¿Y qué hacen después? Al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, ahora que estamos en marzo. Y ya se le acabó la fuerza. ¿Y qué te pasó? Y si te tengo que contar, te dicen, ¿y para qué te cuento? Y no, y ya llenos de excusas, y no, y que el trabajo, y que no me dan los horarios, y que el dinero. Hasta incluso hay gente que antes no tenía trabajo, se llena de fe, acepta la bendición, el desafío de ser firme a Dios, consigue el trabajo o consigue la bendición. ¿Y por qué pasa eso? Porque usan la fe es como un breve impulso, porque ellos toman como una porción de lo que Dios tiene nada más para poder realizar las cosas. Entonces, una pequeña cantidad, me muevo, tomo fuerzas, pero listo, ya está, se terminó. Y ahí se desaniman, decaen, pierden la constancia, la perseverancia de la cual habla la palabra del Señor, que es muy importante. Incluso hay discusiones en las redes sociales de la gente que dice que no, que uno ya es salvo por fe y chau, y no tiene que hacer más nada. Y es cierto desde el punto de vista del bolsillo, porque hay gente que cree que puede comprarlo todo, la fe es suficiente para ser salvo y uno no tiene que poner nada de sí, ni un solo peso, ni un solo esfuerzo, porque Cristo ya pagó el precio, porque Cristo ya hizo el sacrificio para ser salvos. Pero eso no significa que no debamos esforzarnos, porque más adelante dice también, el que perseverare hasta el fin, ¿y qué dice ahí? Será salvo. O sea que la salvación de cada uno no termina solamente aquel que creyere y fuere bautizado, será salvo. El que persevera hasta el fin, dice, también. Así que hay que escuchar toda la palabra de Dios, no solo una partecita. Tener esa propulsión, esa fuerza constante que se llama fe, para continuar avanzando, para continuar yendo hacia adelante. Y yo quisiera compartir con ustedes un ejemplo bíblico de un personaje tremendo, que la verdad que me llegó hasta las lágrimas cuando lo encontré y empecé a leer, no solo porque calzaba justito con el tema, sino por lo impresionante, como toda historia bíblica, del esfuerzo de este hombre por volver a su pueblo, a Dios. Esta es la historia de un hombre que aceptó y que vivió y se enfrentó a un montón de desafíos, a un montón de cosas difíciles, que aun cuando Dios le abrió la puerta y se le presentó la primera prueba, continúa ahí con fe. Y ya vamos a estar leyendo, pero es impresionante cómo este hombre no se desanimó en ningún momento. Sí arranca la historia contándonos su desánimo, su llanto, su tristeza. Este hombre era un esclavo de un reino muy poderoso, de un pueblo conquistador y fuerte a cargo del rey Artajerjes, dice la Biblia, que también hay libros de historia que hablan de este rey poderoso y conquistador del Medio Oriente. La cuestión es que este hombre de Dios, llamado Nehemías, era un esclavo más.
Y la palabra del Señor cuenta que era un copero. Para los que no saben, explico que el copero no solo que vivía en el palacio y que bueno, vivía bien y no tenía que hacer fuerza, cualquiera de las cosas que podamos decir, pero era el que primero moría en caso de cualquier rebelión, cualquier ataque contra el rey, porque él tenía que probar la comida del rey y tenía que tomar la bebida que el rey tomaba antes. Ese trabajo tenía Nehemías. Fíjense que para el rey Nehemías era un desecho, porque vimos la historia de Daniel, por ejemplo, cuando el rey Nabucodonosor lo llama y dice: tráeme los más inteligentes, que hace poquito compartía el pastor Marcos. Tráeme los más inteligentes, los más despiertos, los más hábiles, que lo voy a poner acá, los necesito. Y a eso lo tenía en estima, los cuidaba, incluso le quería dar la mejor comida, porque necesitaba de su sabiduría, de sus conocimientos y ya todo lo que escuchamos en reuniones anteriores. Pero Nehemías no, Nehemías era un copero, el que primero se iba donde había cualquier plan para matar al rey ahí. Lo más fácil era envenenarle su bebida, envenenarle su comida. ¿Y quién estaba para ese trabajito? Nehemías. Y no va que en ese trabajo tenías una sola oportunidad. Y en ese trabajo sí que te tenías que encomendar al Señor. Y decir: Dios, por favor, que no me toque, que le toque al... Porque seguramente había varios. Que mi plato esté bien. Señor, que le toque al lado. Porque cualquier veneno en ese vaso, en ese plato, significaba la muerte para él. Por supuesto, el rey iba a seguir con su reinado, pero Nehemías, chau. ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo o no? O sea que cualquiera que pueda decir que Nehemías era un acomodado, mentira. No era ningún acomodado. Pero ¿qué pasó con Nehemías? Este hombre de Dios un día se encuentra con su hermano, se reúne con su hermano y empiezan a hablar de cómo quedó el pueblo de Israel. Porque si él estaba como esclavo ahí es porque había sido invadido y muchos se dispersaron, se escaparon y se salvaron de la muerte y muchos fueron esclavizados como Nehemías. Entonces este hermano, que no recuerdo bien si se salvó o también trabajaba en el palacio, este hermano le cuenta a Nehemías cómo había quedado todo y cómo se vivía allá. Yo calculo que habrá escapado, luego volvió a Israel, a Jerusalén, y siguió viviendo su vida como pudo. ¿Por qué? Porque cuando le contó, le dijo que estaban viviendo re mal. Dice: ¿y cómo viven allá? ¿Qué pasó con el pueblo, con la gente de allá? No, estamos re mal. Está todo en ruinas. Las puertas están incendiadas todavía. Todo está destruido. Imagínate cómo estamos viviendo. Eso ya pueden leerlo en Nehemías capítulo 1. Y entonces, al escuchar esta noticia, Nehemías se entristeció mucho. Lloró, dice la Biblia también. Si quieren podemos leer Nehemías capítulo 1, versículo 3, y dice: y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. ¿Lo ven? Esa era la conversación, la respuesta, mejor dicho, del hermano Nehemías cuando le pregunta: che, ¿cómo están allá? ¿Cómo lo están pasando? ¿Qué pasó después de la invasión? ¿En qué quedó todo?
Y dijo, estamos mal, terrible. Y fíjense lo que dice el versículo 15. El versículo 5, perdón. Versículo 5 del mismo capítulo. Porque como les comenté, Nehemías se entristeció, pero no se quedó con la tristeza. Tampoco se clavó un puñal en el corazón, por ser chistoso, sino que él oró al Señor. Buscó a ese Dios de promesas y le dijo, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Empieza a alabar al Señor. Busca a Dios y empieza a alabarlo. Señor, vos que sos mi Dios, que sos grande, que sos fuerte. Y ahí se inclina en oración. Fíjense lo que dice el capítulo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, cosa que estaba pasando. Pero si os volviereis a mí, si vuelven a buscar de Dios y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los traeré, dice. Y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Ven? ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Luego de haber llorado, de haberse entristecido, estaba recordando una promesa. Y hasta acá podemos decir que, bueno, estaba tomando impulso. Agarró la Biblia, buscó ahí, el Señor prometió estas cosas, voy a orar. Y se llenó de fe. Porque le dijo al Señor, ¿te acordás, Dios? ¿Te acordás de lo que nos dijiste? De lo que le dijiste a Moisés, que si nosotros pecábamos, si nos olvidábamos de vos, Señor, vos nos ibas a esparcir por la tierra, en pocas palabras, iba a barrer la tierra de los judíos porque tenía que limpiarla, ¿o no? Sí, era un desastre. Pero me hace acordar a mis nenas en esta situación, porque cuando por ahí le cuento algo, o le prometo algo, y por ahí no estaba con todas las luces en el momento que le dije, sí, mi amor, más tarde vamos a ir a la plaza, el martes vamos a ir a jugar a tal lado. Cuando llega la hora o cuando llega el día, ¿ustedes creen que los niños se olvidan de las promesas? Para nada. Los que todavía no son padres, los que son jovencitos, no van a entender de esto. Pero si hacen memoria cuando ustedes eran chiquititos, papá, mamá, ¿te acordás de lo que me dijiste? Hasta incluso hace poco Joana creo que estuvo en casa con Gise y ella le empieza a enseñar de las bendiciones del Señor, de la obediencia. Así que ella cada vez que por ahí quiere un regalito o algo, papi, la obediencia trae bendición y el regalito y la bendición, papi. Yo decía, Joana, no, pero tiene razón. Y los chicos nos olvidan. Eso es lo que quiero remarcar. Y fíjense que la Biblia también dice que tenemos que ser como niños. Que cuando un padre le dice, fíjense, un padre le dice, le promete algo, no se olvida. No, prepárate, porque si le dijiste a tus chicos algo, tenés que cumplir o cumplir. Y así era Nehemías. Tenía una fe impresionante y le dijo, ¿te acordás, Señor? ¿Te acordás, Señor, que vos dijiste? Sí, la habrá respondido el Señor, sí, ya te dije. Vos dijiste que nos iba a pasar todo esto.
pero también dijiste que si volvíamos, que si nos arrepentíamos, que si te buscábamos de vuelta, nos ibas a volver a juntar. O sea que el llanto de Nehemías encontró consuelo en la promesa de Dios en un poco tiempo. Porque Nehemías se acordó en medio de su oración. Dios, vos nos prometiste, estamos sufriendo todo esto. El pueblo está quemado, los muros están caídos, destruidos, el pueblo, mis hermanos, mis hermanas, muchos están muertos, otros están dispersos por distintos lugares del mundo. Pero vos, Señor, nos hiciste una promesa. ¿Es así o no? ¿Están captando? El Señor le hizo una promesa a este pueblo. Entonces, en el versículo 11 podemos leer que dice: te ruego, oh Dios, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, quienes desean alabarte, quienes desean volver a buscarte, Señor. Escuchanos, acá estamos orando, dice. Amén. Concédenos ahora buen éxito y dale gracia delante de aquel varón para que porque yo servía de copero del rey, decía ahí. ¿Y qué iba a pasar? O sea, Nehemías ya empezó a pensar: Señor, vos me prometiste, pero ¿cómo hago para juntar todo el pueblo? ¿Cómo hago para volver a decirle uno por uno a que vuelvan a buscar a Dios? Si muchos estaban destruidos mentalmente, por poco ya desfallecidos, sin recursos, en la pobreza extrema, en las ruinas, como le contó su hermano. Entonces, Nehemías no tuvo mejor idea que dice: voy a reconstruir los muros de Jerusalén. Voy a reconstruir sus puertas, voy a volver a levantar el templo, para que los judíos escuchen y se den cuenta de que podemos volver a Dios. O sea, su plan no era solamente volver a dejar lindo. Tal vez al rey le dijo: sí, mirá, está todo destruido, mis antepasados, no sé de qué forma le dijo más que la que dice acá. Pero seguramente hubo muchas palabras en su boca cuando intentó convencer al rey de esto. Pero no era su motivación el reconstruir la ciudad. Su motivación o su fe estaba puesta en volver a juntar a ese pueblo de Dios para alabar a Dios, para poder ser un pueblo fuerte nuevamente, un pueblo bendecido, una nación santa, como dice su palabra. Ese pueblo al que Dios le dio muchas promesas y muchas cosas y muchas bendiciones, pero que lo había desperdiciado todo a causa del pecado. Así que este hombre de Dios empezó a enfrentar los desafíos, porque primero se entristeció, como dijimos, pero oró al Señor. Y ya hizo uso de su fe, recordándole a Dios sus promesas. Y eso era porque él tenía fe en su corazón. Amén. Y el primer desafío que este hombre enfrentó ya era: está bien, voy a reconstruir, voy a levantar de vuelta la ciudad de Jerusalén, pero ¿cómo hago? No tengo tiempo, no tengo dinero, soy un esclavo. ¿Y cuántas de estas palabras vienen a nuestra mente cuando queremos emprender en Dios? Cuando queremos emprender algo también. No tengo tiempo, no sé si llego, ¿y de dónde voy a sacar? Yo no tengo nada. Este tipo era un esclavo, como ya dijimos, pero sin embargo, él lleno de fe
continuó con su plan. Pero no es que vivía feliz, yo sí, algún día voy a lograr. No, dice la palabra del Señor que estaba triste, que estaba angustiado. Fíjense lo que dice el capítulo 2, desde el versículo 2 al 5. Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera, dijo Nehemías. Nehemías había orado, pero seguramente, como a muchos de nosotros nos pasa, que tomamos fuerza, tomamos ese primer impulso de buscar, de creer la palabra del Señor y digo, sí, yo voy a poder, pero nos levantamos lunes y ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a salir de aquí? ¿Y cómo voy a llegar hasta allá? Y cientos y miles de preguntas que habrá tenido en su cabeza, porque si estaba no el doctor, sino el rey le dice, ¿qué te pasa que hoy estás triste? Es que yo no te veo enfermo, pero eso que vos tenés es quebranto de corazón, le dice. O sea que seguramente se le habrá caído la copa, habrá estado medio despistado, mirando para otro lado, no sé, cabeza abajo, no sé, pero el rey se dio cuenta. Y lo peor es que lo primero que le pasó a Nehemías, dice, tuvo miedo. Dice, temí en gran manera, claro, porque él era un esclavo. Imagínate que el rey le diga, ¿qué te está pasando vos que me está atendiendo mal hoy? Que está mirando para abajo, que todo el día está... ¿Qué está pasando? ¿Podía el rey decirle, sáquenme a este y tráiganme a otro? ¿Podía o no? ¿Sí? Y el tipo estaba triste, había orado, tuvo fe y le dijo, Señor, tu promesa, ¿qué? Como nosotros, oramos, tenemos fe, creemos en la palabra, la escuchamos, sí, pero cuando vamos a poner en práctica, tristeza, amargura de corazón. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar? ¿De dónde voy a sacar? ¿Y cómo le pido permiso a mi jefe, que en ese momento era el rey? Que no solo le podía decir que no, porque a cualquiera de nosotros hoy en día, que tenemos un jefe, por ahí el jefe te dice que no y bueno, ya está, seguís trabajando. Pero ¿saben por qué tuvo miedo este hombre de Dios? Porque él lo podían liquidar. No es que solamente le decían, no, seguí haciendo tu trabajo. No, ¿quién te crees? ¿Y por qué te querés ir? ¿Y a dónde? ¿Y para qué? No si yo soy tu dueño ahora. Le mandaba a cortar la cabeza o vaya a saber qué, cosa abominable. La cuestión es que tuvo miedo cuando el rey le dijo eso, pero no terminó ahí. Fíjense lo que dice el versículo 3. Y le dije al rey, tuvo miedo, pero como era un hombre de fe, primero lo reconoce y dice, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Le dice, ¿cómo no voy a estar triste si donde yo vivía antes, donde yo nací, no hay nada? Está todo destruido. Y el rey le podía decir, ¿y a mí qué me importa? Vos servime acá, andá a traer una nueva jarra de vino. ¿Qué te pasa vos? ¿Quién sos vos para venir a atenderme mal? ¿O sabe qué? Andá al calabozo. Sin embargo, no. Como él era un hombre de fe y como Dios ya lo había escuchado, porque Dios cuando hace una promesa cumple, el versículo 4 dice, el 3.
Sí, el 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Ah, acá ya cambió la cosa. Porque primero tuvo miedo, pero después le dice, y bueno, ¿y qué querés hacer vos con eso que está pasando, con tu ciudad? Acá está súper acotado, yo creo que la conversación habrá sido un poquito más larga. Pero imagínate que ese hombre que podría mandarlo a matar, de repente, como si fuera un amigo, como si estuvieran tomando un café, le dice, ¿y vos qué querés hacer con eso? ¿Qué estás pensando, Nehemías? Te veo triste, te veo angustiado. ¿Qué estás pensando? ¿Qué podés hacer con eso? Y le dije al rey, si le place a mi rey y tu siervo, versículo 5, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Fíjense, se lanzó a la pileta con todo. Ni siquiera le dijo, rey, bueno, no podés mandar a alguien, no podés, no sé, decirle mandá a 2 guardias a que dejen de quemar, a que dejen de atacar a la gente de ahí, ya no tiene más, no podés mandar una cajita de mercadería, unas bolsitas, no podés ayudarlos. No, le dijo, yo me voy a ir y voy a reedificar. Fíjense la fe de este hombre, porque cuando el rey le pregunta no titubeó y tampoco dijo, y no sé qué podemos hacer. Claro, estaba triste, pero él oró con fe ya, diciéndole al Señor, escúchame lo que te estoy diciendo. Ayúdame, Dios. Y ni bien se le presenta la oportunidad, ¿qué hace? Va por todo. Amén. Va con fe, no con duda. ¿Y cuántos de nosotros se nos abre una puertita y ya pensamos, ¿y cómo? ¿Y será que voy a poder? Pero y queda muy lejos, pero ya está muy caro. ¿Y cuántas excusas podemos poner para no emprender en el Señor con fe? Miles de cosas podemos decir. Sin embargo, este hombre estaba decidido y cuando tuvo así una oportunidad chiquitita, ¿qué hizo? La aprovechó. Si te parece, rey, claro, usó las palabras que debía utilizar, pero fíjense la sabiduría de este hombre que aprovechó y le dijo, no, yo voy a ir a construir, ni siquiera quería que cambie la situación un poquito, no, él estaba convencido, por eso yo les digo que si la intención de él hubiese sido que la cosa cambie un poquito, no, él quería volver a juntar al pueblo. Fue eso lo que le dijo al Señor cuando oró. Vos nos prometiste que si volvíamos, que si te buscábamos, que si nos arrepentíamos, vos nos ibas a bendecir de nuevo. Entonces por eso él se quería encargar y emprender aquel trabajo de reedificar nuevamente la ciudad de Jerusalén. Y no era cosa fácil. El hombre, si bien consiguió que el rey le diga que sí, porque en el versículo 5, un poquito más adelante, el versículo 6, el rey le dice, ¿cuánto va a durar tu viaje? Y bueno, él le dijo, 2 meses, 3 meses, la Biblia no dice, pero al rey le pareció bien. Le pareció bien y le dio permiso, bueno, anda. Pero fíjense, ¿por qué le digo que este hombre era de fe y creía en las promesas de Dios? Porque ¿qué hubiera hecho cualquiera de nosotros? Ahí agarrá tus cosas y te vas. Salí corriendo antes que se arrepienta por lo poquito que te dio. Vos eras un esclavo y ya se abrió la puertita y bueno, tuviste algo de fe,
¿Tomaste ese impulso? No, él dobló la apuesta y le pidió más. Fíjense lo que dice, yo me sorprendí al leer esto porque decía, ¿cómo puede ser que un hombre prácticamente que vivía condenado a muerte tenía ese corazón tan valiente? De que cuando se convenció de que él podía cambiar la historia del pueblo de Dios, reconstruir la ciudad, juntar a los hermanos, que los judíos vuelvan a encontrarse y volverse a Dios, no se echó para atrás en ningún momento. Amén. Y el versículo 7 dice, si le place al rey, que se me den carta para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Fíjense que le pedía protección. O sea, yo estoy por irme y tengo que atravesar estas tierras, así que si, como Artajerje era muy poderoso, si iba con una carta de este rey, con una recomendación a este muchacho, déjalo pasar, no le haga problema, cuídalo durante todo su viaje, espectacular. Porque antes el tipo estuvo desanimado y dijo, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y de dónde voy a sacar? Y maquinó y se puso triste. Pero en cuanto Dios le abrió la puerta, ¿qué hizo? Empezó a activar su fe y utilizó todos los recursos que podía. Le pidió todo lo que pudo al rey. Y no solo eso, porque le pide, además de protección, y una carta, dice el versículo 8, para Asaf, guarda del bosque del rey. Fíjense, para que me dé madera para enmendar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según pero fíjense, ¿según quién? O sea, el rey aceptó y le dio todo. Pero ¿gracias a quién? A la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Qué bárbaro. Qué bueno y qué humildad después de haber tenido semejante encuentro con el rey que lo vio triste y estuvo a punto de desaparecer. Tomó fe, activó ese propulsor en su alma y no paró. Le pidió al rey lo que necesitaba y encima le pidió más. ¿Amén? ¡Qué bárbaro! Ante el primer desafío, vemos que este hombre de fe lo primero que hace es aprovechar la oportunidad. Porque muchas cosas podemos pensar y recalcular y nos pueden entristecer, que nos falta, que no tengo, que no llego, que yo no soy. El pastor también hablaba el sábado pasado de Moisés, que decía, soy tartamudo, Dios, yo voy a tener que ir a hablar allá. ¿Y qué le dijo Dios? Sí. En ese caso, Moisés estaba siendo enviado por Dios, pero en este caso, fíjense que Nehemías estaba emprendiendo, Dios no le pidió nada. Nehemías solo confió en una promesa del Señor, emprendió y empezó a salir. Y no paró, ni bien tuvo oportunidad, dijo, yo me voy. Y no solo eso, sino que pidió, porque él sabía que era un problema. Si estaba triste, ¿de dónde voy a sacar? Dijo, bueno, le voy a pedir al rey, al mismo que me preguntó qué me pasaba. Ya le pidió madera, le pidió soldados que me acompañen, que me franqueen, dice mi viaje. Porque en ese tiempo también había ladrones y gente por la calle, por el monte, por el desierto, que era muy malvada. Así que Nehemías, que sabía eso, ya aprovechó y pidió todo. Pero en esta primera parte también podemos decir que es como un impulso nomás que tomó Nehemías. Claro, sí, vio la puertita abierta y se mandó. Como podemos decir muchos de nosotros, bueno, el Señor abrió una puerta y aproveché.
Pero ¿qué pasó después de un mes, de 2 meses, como estábamos hablando al principio de este mensaje? Nos desanimamos, caemos. Y es porque nos impulsamos a través de la fe, pero no nos propulsamos por la fe. O sea que uno cuando tiene fe tiene que usarla constantemente. ¿Amén? Fíjense, hay un segundo desafío que tiene que atravesar este hombre, porque bueno, emprende viaje, llega a la ciudad y la recorre solito, va y mira cómo están las puertas, los muros, y se reúne con su gente. Y le empieza a contar y le dice, mire muchachos, yo creo que vamos a poder levantar y poder reconstruir todo esto que nos robaron, nos destruyeron, nos quitaron, pero en nombre de Dios. Y en el versículo 18 dice, y así se esforzaron sus manos para el bien. Así que pudo convencer a sus amigos, a sus parientes, a la gente que quedó ahí en el lugar. Dice que también había algunos sacerdotes. Conversó con ellos y le dijo, la cosa es así, así. Le contó toda la historia. Hablé con el rey, me perdonó la vida, me dio tanto tiempo para reconstruir. Muchachos, vamos, mano a la obra. ¿Y qué le dijeron ellos? Bueno, vamos a empezar. Pero ahí ya le viene el segundo desafío. El tercero, perdón, porque el segundo desafío era poder convencer a toda esta gente de poder hacer las cosas que el Señor le había prometido. Porque ellos estaban acostumbrados a que un profeta les hable, les muestre. Pero este era Nehemías que dijo, no, vamos a reconstruir. Pero ¿y quién sos vos, Nehemías? ¿O por qué te tenemos que creer? Y ahí siempre hay oposición y cuesta convencer a los demás de la visión. No es fácil. Pero dice la palabra del Señor que llegó, que habló e incluso los convenció de poder trabajar. Y ahora sí se presenta el tercer desafío, que son los enemigos. Fíjense que esa fe que él puso en marcha, que lo propulsó a levantar el pueblo, le iba a ayudar ahora a enfrentar cosas tremendamente difíciles nuevamente, porque se levantaron los enemigos. En el versículo 19 y 20 dice así, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que estáis haciendo? ¿O por qué se rebelan ustedes contra el rey? Y le empezaron a atacar y perseguir, porque se enteraron de que estaban por volver a levantar su pueblo y ya le empezaron a ver manos a la obra. Seguramente fueron al bosque, empezaron a traer madera. ¿Y qué está pasando con esta gente que ayer los invadimos, destruimos todo y ahora se creen que tienen fuerza de nuevo? Y así son los enemigos, te quieren echar para abajo. Sin embargo, este hombre que, como vuelvo a repetir, no usaba la fe como un impulso, sino que se propulsaba constantemente de acuerdo a los desafíos que tiene. Fíjense, el versículo 20 dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Él era copero, no era ni un soldado, tenía gente derrotada, destruida al lado, y le estaba haciendo frente a enemigos, a gente que venía para destruirlo. Pero tomó autoridad en el nombre del Señor.
Y así en la calle nos encontramos gente usada por el diablo que nos quiere destruir. Más temprano hablamos de los dardos de fuego. Pero en este caso ya el diablo usa a la gente de afuera para que se levante en contra de nosotros, de nuestros proyectos, de nuestros emprendimientos, de las cosas que hacemos, del trabajo que hacemos para el Señor, poniéndonos palos en la rueda. Pero sin embargo, se ve como este hombre de Dios, una vez más sacando su espada ahí, dice: ustedes nos tienen parte en esta obra. Nosotros vamos a edificar todo. ¿Amén? Y este hombre seguía y seguía. Y otra cosa que tuvo que enfrentar, que muchas veces a nosotros nos pegan muy fuerte, nos desaniman demasiado, son las críticas, las burlas. ¿Cuántas veces se burlaron de vos? Porque eres cristiano, porque los sábados no te juntás a la hora que ellos se juntan y apartás tu tiempo para Dios. ¿Cuántas veces escuchamos cosas que no nos agradan y nos duele? Claro que sí. No es fácil escuchar que nos digan que nuestra ropa no es la mejor. Yo también fui joven, como decía antes, y hay una edad en la que se sufre mucho. Y parece que uno no es ser humano por no tener la ropa que está de moda o de marca. Y gloria a Dios que un día entendí que eso no sirve para nada. Que la moda cambia constantemente y no le da ni un valor, cero valor a las personas. ¿Cuántos creen esto? Pero cuando uno es joven, cuando uno es adolescente, por ahí no. Esto es difícil. Las críticas, las cosas negativas nos mueven el suelo, nos desaniman, nos hacen mirar para atrás, nos hacen querer soltar todo y decir: no, ese impulso que tuvimos de fe, que recibimos en la reunión, ese ánimo, esa palabra de Dios que leímos, nos duró un ratitito, porque ante la primer burla, ya chao, nos deprimimos, nos decaemos. Fíjense que en el capítulo 4 de Nehemías, versículo del 1 al 3, tal vez para no perder tiempo no vamos a leer todo, pero dice que este hombre, que ya era su enemigo, se volvió a enojar porque ven que estaban terminando ya y ya edificaron la mitad. O sea, venían bien. No nos pasa a veces que venimos bien, animados. Ya superamos una cantidad de pruebas, pero escuchamos esas vocecitas, esas críticas, esas burlas, porque la gente por ahí, bueno, se quiere reír, se quiere divertir por el cuero de uno. Y bueno, y te critican. Y se enojaron nuevamente estos hombres y se empiezan a burlar. Y uno de ellos dijo: ah, sí, van a hacer los muros, dice. Cuando puedas leer en tu casa, te invito a que lo hagas y te vas a dar cuenta de comprobar que lo que te estoy diciendo es cierto. Le decían: ah, sí, van a terminar los muros. Sí, capaz que construyen, pero ¿sabe qué? Se le va a caer todo. Un zorrito va a caminar por el muro, se va a venir abajo. Y no estoy exagerando, así dice la Biblia. Se burlaban de ellos. ¡Qué tontos! No saben nada, no saben construir. Mirá dónde pusieron las piedras. Mirá la madera que usaron. Mirá el color de su ropa. Mirá la marca de sus zapatillas. No son nada. Se va a caer todo. Su obra no va a servir para nada. Las críticas, las burlas,
cosas que nos duelen, pero este hombre de Dios seguía ahí, seguía y continuaba y continuaba. Y no lo escuchó a nadie más que a Dios y su promesa. Amén. En el versículo 6 de ese mismo capítulo incluso dice que recibieron muchos ataques, de que tuvieron que librar una batalla y que Dios los libró, les dio la victoria. Fíjense hasta dónde tuvieron que ir a las armas esos campesinos, esos esclavos, esos sacerdotes que en su vida habían agarrado un palo, defenderse de gente muy malvada que quería destruirlos. Pero sin embargo Dios les dio la victoria. Y en el capítulo 6, en el versículo 15, la palabra de Dios nos cuenta que dice que terminaron y que tardaron 56 días, fíjense, menos de 2 meses, en poder hacer todo pese a las luchas, a las pruebas, a las críticas, a los ataques que están en el capítulo 4, como les dije hace un ratito. Pero este hombre de Dios se propuso en su corazón levantar y volver el pueblo de Dios a su buen camino, porque vaya que estaban cada uno en cualquier lado. Y lo logró. Y todo por aferrarse a una promesa del Señor. Todo por usar la fe como una fuerza, como un motor, como un propulsor y no solo como un impulso para emocionarnos un sábado, un domingo. No. Constante fe ahí. Batalla tras batalla, prueba tras prueba, desafío tras desafío. Este hombre de Dios citando la palabra del Señor. Como esa parte que dice, ustedes no tienen parte, ustedes no son quién para venir a criticarnos, a expulsarnos, a echarnos, a querer sacarnos de este proyecto. Yo te voy a pedir que te pongas en pie para que podamos orar al Señor. Y orar para pedirle a nuestro buen Dios a que nos reactive, a que nos potencie y nos fortalezca de una manera única, como lo hizo con este hombre. Que una vez que empezó, que una vez que se propuso y se decidió en su corazón ir tras la promesa del Señor, emprender en Dios eso tan complicado que tenía enfrente, lo hizo, pese a todo. Amén. Y no se desanimó, no miró al costado, ni siquiera se entristeció al principio, ¿sí? Como decía hoy, al comienzo por ahí uno empieza a ver las cosas que le faltan, todo el camino que hay que recorrer y se desanima y quiere volver atrás, quiere dejar todo, pierde la fe, pierde el impulso que tomó para arrancar, pero que el Señor ponga en nosotros, mediante su Espíritu Santo, una fe completa. Amén. La palabra de Dios dice que la fe es como una armadura y ya lo habla de forma completa. No como un impulso, una cosita ahí que nos sirve para animarnos a hacer algo. Es algo completo. La fe nos sirve para mantenernos a salvo. Dice, pónganse el yelmo de la salvación. No se olviden que somos salvos por medio de Jesucristo. Usen su espada. Lean la palabra. De esa forma van a poder pelear. Usen el escudo, como ya decíamos. De esa forma van a poder apagar las críticas, las burlas, esos darditos de fuego
que el enemigo arroja. Pónganse las sandalias. Aseguren sus pantalones con el cinturón de la verdad. Y describe y continúa describiendo que es como una armadura completa. No es solo un impulsito, no es solo una emoción pasajera. La fe es mucho más en nosotros y debe ser mucho más. Amén. Cierra tus ojos un momento para no distraerte y ora conmigo, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, tú que nos amas y quieres lo mejor para nosotros, que pusiste en marcha un plan tan perfecto, el cual nos trajo un día hasta aquí, el cual nos hizo conocer tu palabra, tu verdad, tu amor, tu presencia, Señor. Te damos gracias. Te bendecimos y te honramos en esta noche, porque sabemos que tú lo diste todo por nosotros para que estemos hoy aquí. Pero que muchas veces, Señor, al ver la realidad, al mirar hacia el costado, al poner la mano en nuestros bolsillos, flaqueamos, dudamos, nos caemos, tropezamos, creemos que tú no tienes fuerzas, que tú no tienes el poder, que tú no puedes proveernos. Y fallamos, Señor. Fallamos en dudar que tú todo lo puedes, que tú todo lo provees, que tú todo lo tienes controlado con tus manos. Señor, fallamos cuando olvidamos que tú nos diste una misión, que como decía esta hermosa canción, de que somos tu iglesia, somos ese pueblo que anuncia la luz de Cristo en cada lugar, en toda nación, en todo pueblo. Nos olvidamos, Señor, de tus promesas. Nos entristecemos. Protestamos, Señor, nos quejamos, nos enojamos contigo. A veces hasta te echamos la culpa. Dios, perdónanos. En esta noche me pongo delante de ti, Señor, con un corazón humilde. Alza tus manos a Él y dile: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi mente, Dios, para que la transformes, para que me llenes de esa fe que no mengua, que no se acaba, que no se destruye, que no se dobla, que no se quiebra. Esa fe que anima y anima y anima y anima y empuja y no deja de empujar y avanzar, Señor. Quiero esa fe bendita, esa fe divina, Señor, que viene por medio de tu Espíritu Santo. Y nos comprometemos, Jesús, a creer en tu palabra, a poder estudiarla aún más de lo que hacemos o de lo que lo hicimos hasta ahora. Porque si algo vimos esta noche es que este hombre de fe jamás se olvidó de tu promesa, jamás se olvidó de tus palabras, de tu deseo para cada hijo tuyo.
ese deseo de que vivamos en bendición, de que vivamos aferrados a ti, pase lo que pase a nuestro alrededor. Sin embargo, a veces, Señor, nos aferramos a tantas cosas terrenales y nos equivocamos una y otra vez. Dios, te pedimos perdón. Te pedimos que enciendas en nuestro corazón ese fuego del Espíritu Santo. Tu palabra describe, Señor, a aquella iglesia que fue reprendida. ¿Qué les pasó? ¿En qué momento perdieron el primer amor? ¿En qué momento perdieron la fe? Dejaron de buscarme, dejaron de adorarme, dejaron de creer. Señor, no quiero ser como aquel pueblo errante que no te creyó, que no tuvo fe en su corazón, esa verdadera fe que no se acaba. Señor, quiero ir hasta el fin, perseverar y perseverar, pese a cualquier lucha, a cualquier crítica, a cualquier prueba, a cualquier desafío, Señor. Yo quiero emprender en fe lo que tú me encomiendas y aceptar, Señor, con todo el corazón, que aunque todo esté gris, que aunque todo esté destruido, tú lo puedes reconstruir. Tú tienes el poder para reconstruir, Señor, cualquier vida, cualquier familia, cualquier corazón que se humilla, Señor. Es reconstruido en fe para ti, Señor. Yo te adoro. Te adoro, te bendigo y te doy gracias por tu palabra, por todo lo que traes a nuestros corazones, por todo lo que nos hablas semana tras semana, Señor. Y nos sigue moviendo en fe para hacer mucho más, para llegar mucho más allá de lo que entendemos o creemos, para ser esos hijos, esas hijas de Dios que viven en victoria, que viven en fe en aquel que todo lo puede. Dale un fuerte aplauso de gloria, de gratitud a Él, Señor. Te creemos, Dios, y te honramos. Queremos más de ti. Queremos ser transformados, Dios, a tu imagen, a tu semejanza, en el nombre de Jesucristo. Amén.